Entonces, para las deformaciones, cuando nosotros sometemos un elemento a unas cargas, hay un punto en particular de ese elemento, un punto interior de ese elemento, que se va a alargar y se va a cortar o que se va a deformar. Entonces se presentan dos tipos de deformaciones. Una deformación unitaria, que lo que hace es alargar o acortar el elemento, y una deformación angular o de corte, que lo que hace es que se presente una variación en las esquinas del elemento que en principio era de 90 grados. Las deformaciones longitudinales se producen por cargas axiales, es decir, que estas están asociadas con esfuerzos normales de tensión o de compresión. Y las deformaciones angulares o de corte, o la variación del ángulo que sufre el elemento, estas están asociadas a esfuerzos cortantes. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es comprender cómo medir la deformación y esfuerzos normales a través de experimentos y la correlación que hay entre algunos materiales de ingeniería con el diagrama de deformación unitaria. Dentro de las actividades de la clase del día de hoy, pues vamos a revisar una lectura de quizzes, esto no aplica, las aplicaciones de formación unitaria normal, de formación unitaria angular o de corte, las componentes cartesianas de la deformación unitaria y los ángulos de la deformación de corte, y un quiz conceptual posterior a la explicación que nosotros realicemos. Entonces, ¿qué es una deformación unitaria normal? Una deformación unitaria normal básicamente es un cambio en la longitud. Cambio en la longitud de una línea por unidad de longitud. Es decir, que ese cambio de longitud es adimensional. Y simplemente pues lo que hago es dividir lo que se alarga mi línea entre la longitud inicial que tenía ese elemento. O sea, acá en esta figura, la primera figura, yo tengo un cuerpo no deformado que tiene una longitud AB, y esa longitud AB es delta S, eso pasa a ser su longitud inicial. Entonces yo acá tengo una longitud inicial que es delta S, donde LO es la longitud inicial del elemento. Y cuando yo le aplico una carga a mi elemento va a alcanzar una longitud final. O sea, cuando se deforma, alcanzo una longitud A', B', denominada delta S. Entonces yo acá alcanzo una longitud final, voy a colocar LF, que para este caso es A', B', y LF es mi longitud final. Entonces, si yo hallo la diferencia entre mi longitud final y mi longitud inicial, es lo que se alargó o se acortó el elemento. Cuando mi elemento está sometido a fuerzas de tensión, el elemento se alarga, y cuando mi elemento está sometido a esfuerzos de compresión, mi elemento se acorta. El alargamiento es entonces la longitud final menos la longitud inicial.
longitud final menos la longitud inicial. Y la deformación unitaria se representa con la letra epsilon. Coloquemos acá deformación unitaria longitudinal simplemente es lo que se alarga sobre la longitud inicial, es decir, mi deformación unitaria longitudinal para este caso es mi longitud final, que es delta S', o A'B', menos mi longitud inicial, que es delta S, eso dividido entre la longitud inicial, que es delta S. O la expresamos como la longitud final, que es A'B' menos la longitud inicial, que es AB, sobre la longitud inicial, que es AB, o es lo mismo que decir la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que nosotros tenemos un cambio en la longitud de la línea por unidad de longitud. Arriba yo tengo unidad de longitud y abajo yo tengo unidad de longitud. Es decir, yo puedo expresar mi longitud, mi deformación unitaria como milímetros sobre milímetros, pero como milímetros sobre milímetros se cancela, mi deformación unitaria va a ser adimensional. Entonces, eso es lo que sucede con mi deformación unitaria. Si mi deformación unitaria es negativa, el elemento se está acortando, y es lógico porque si nosotros tenemos un elemento que tiene una longitud inicial y a ese elemento nosotros lo sometemos a cargas de compresión, cuando le colocamos cargas de compresión, ese elemento va a alcanzar una longitud final que va a ser menor que la longitud inicial. Entonces él va a alcanzar, como se va a cortar, va a alcanzar una longitud final que va a ser menor que mi longitud inicial. Y cuando yo aplico mi fórmula de alargamiento, que en este caso no es alargamiento sino es acortamiento, yo tendré mi longitud final menos mi longitud inicial. Pero si yo observo la figura, me doy cuenta que la longitud final es más pequeña que la longitud inicial. Entonces lo que va a pasar acá en mi alargamiento es que el elemento se va a cortar, porque el LO es mayor que el LF. Pero si el elemento está en tensión, mi alargamiento va a ser positivo. Entonces, si yo ahora tengo mi elemento que tiene una longitud inicial y a ese elemento lo someto a cargas de tensión, entonces en ese elemento lo que va a pasar es que cuando le aplico mis cargas de tensión, el elemento se va a alargar. Entonces va a alcanzar una longitud final, esa longitud final que va a ser mayor que mi longitud inicial. Entonces para este caso sí tenemos un alargamiento, porque aquí tengo que mi alargamiento es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Entonces cuando observo mi figura, yo observo que la línea LF es más grande que la línea LO, o la longitud final es mayor que la longitud inicial, entonces va a darme alargamiento. Entonces cuando los elementos están sometidos a tensión se alargan, cuando mis elementos están sometidos a compresión se acortan. Acá pues mostraba la fórmula que ya había escrito de la deformación unitaria longitudinal,
que es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Acá está pues longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Se representa con la letra epsilon. La deformación unitaria normal es una cantidad dimensional, puesto que es una relación de dos longitudes. Aunque este sea el caso, en ocasiones se establece en términos de una relación de unidad de longitud por unidad de longitud. Lo que mencionaba, nosotros podemos expresar nuestra deformación unitaria longitudinal como un valor en unidad de longitud sobre unidad de longitud, que puede ser milímetros sobre milímetros, o que puede ser pulgadas sobre pulgadas, o que puede ser micrómetros sobre micrómetros, o un valor adimensional, o también lo podemos expresar en porcentaje. Entonces esa deformación unitaria normal o longitudinal es adimensional, o tiene unidades de longitud por unidad de longitud, o la podemos expresar como en porcentajes. Entonces, para el sistema internacional, ya sabemos que su unidad base es el metro, y en la mayoría de aplicaciones de ingeniería, los valores de deformaciones unitarias longitudinales son valores muy pequeños. Entonces, estas unidades de mediciones nosotros las podemos expresar en micrómetros sobre metros. Ya sabemos que micro es 10 a la menos 6 y la unidad base que es metro. Si hablamos en el sistema inglés, nosotros podríamos expresar nuestra deformación unitaria como unidad de longitud pulgada por unidad de longitud pulgada, que es la unidad de medición del sistema inglés. En algunas ocasiones, nosotros podemos expresar en porcentajes. Entonces podemos decir que esta deformación unitaria de 0.01, podemos decir que 0.001, cuando lo multiplico por 100, esto es el 0.1%. Entonces también la podemos expresar en unidades. A modo de ejemplo, acá tenemos que nosotros podemos tener una deformación unitaria adimensional. Entonces tenemos 480 por 10 a la 6. Entonces aquí tenemos 480 por 10 a la menos 6. Expreso mi deformación unitaria de una manera adimensional. Esto acá estaría bien expresado, ok. O yo puedo expresar mi deformación unitaria como unidad de longitud por longitud. Entonces puedo decir que ese valor es 480 por 10 a la menos 6 pulgadas sobre pulgadas. Entonces expreso mi deformación unitaria como unidad de longitud sobre unidad de longitud. O puedo expresar el valor en porcentaje. Entonces acá yo tendré 480 por 10 a la menos 6 multiplicado por 100. Ese valor entonces me va a quedar 480 por 10
a la menos 4 y corro 1, 2, 3, 4, 0. O sea que esto es 0.048%. Entonces también puedo expresar esa deformación unitaria en porcentaje. O si utilizara el valor de micras, puedo decir 480 micras. Entonces, puedo expresarlo de manera adimensional, puedo expresarlo en unidad de longitud por unidad de longitud, puedo expresarlo en porcentaje, o puedo expresarlo, pues para este caso adimensional, pues ya sabemos que es decir micras, es lo mismo que decir 480 micras, y con micra estoy diciendo que es 480 por 10 a la menos 6. Entonces son las formas de expresar mi deformación unitaria. Adimensional, unidad de longitud por unidad de longitud o en porcentaje. Y en cualquiera de esas formas que nosotros expresemos nuestra deformación unitaria está ok. El otro tipo de deformación es la deformación unitaria de corte, que también se conoce como deformación angular. Las deformaciones, como lo mencionaba en principio, ellas no solo causan que los segmentos se alarguen o se acorten, sino que cambien su dirección, que se presente una variación en su ángulo. Si nosotros tomamos dos segmentos de línea que en principio eran perpendiculares entre sí, cuando nosotros le aplicamos una carga, se va a presentar una variación en el ángulo entre esas dos líneas. A eso se le denomina deformación unitaria de corte. O sea, en principio, nosotros teníamos mi elemento, cuando no está deformado, tiene esta posición. Y cuando se deforma, entonces él toma esta posición, y lo que está sucediendo acá es que en principio mis esquinas tenían un ángulo de pi medios o de 90 grados. Ahora mi esquina presentó una variación. Entonces esa variación pues es de pi medios menos el ángulo que varió. Ese ángulo que varió lo voy a ubicar acá. Y la variación de ese ángulo yo la veo acá. Esa es mi deformación angular o de corte, que se representa con la letra sigma. En la siguiente diapositiva lo vemos de una manera más clara. Pero simplemente la deformación angular es una variación del ángulo que hay entre dos líneas, para este caso, entre esta línea y esta línea. Entonces mi deformación angular se denota por la letra gamma, sigma no gamma, y siempre se mide en radianes. Y los radianes pues ya nosotros sabemos que son unidades adimensionales. Entonces si nosotros tenemos grados, los convertimos con una regla de 3. Entonces tantos grados, el pi radián, entonces esa relación de que el pi radián equivale a 180 grados. Y si por ejemplo la deformación angular nos
nos dio 10 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Hacemos esa operación ahí. En ese caso, nosotros tendremos 2 por pi radian sobre 180 grados. Entonces eso es 2 por 3.1416 entre 180, 0.034 radianes, y ya sabemos que los radianes es un valor adimensional. Entonces, para este caso, nosotros tendremos el cuerpo no deformado. Entonces tenemos el cuerpo no deformado y tenemos dos líneas, una línea AB y una línea AC, y entre esas dos líneas hay un ángulo de 90 grados. Pero cuando nosotros le aplicamos una carga a ese cuerpo, o sea, estamos tomando un punto interior del cuerpo, lo que sucede es que va a presentarse una variación del ángulo entre la línea B y la línea C. Entonces lo que puede suceder acá es que el ángulo disminuya o que el ángulo aumente. O sea, que mi nuevo ángulo sea mayor de 90 grados o que mi nuevo ángulo sea menor de 90 grados. Explicábamos que cuando la disminución del ángulo, hay una disminución de ángulo, entonces son esfuerzos cortantes positivos, y cuando hay aumentos son esfuerzos cortantes negativos. Entonces esto es lo que sucedió. Entonces acá lo que sucede es que el nuevo ángulo es un ángulo teta prima. Después de la deformación, los extremos de ambas líneas se desplazan y las mismas líneas se vuelven curvas, de manera que se presenta en A un ángulo teta prima. Entonces ese ángulo teta prima va a ser pi medios menos la deformación angular, y no ángulo teta prima. Y si mi teta prima es menor que pi medios, la deformación unitaria cortante es positiva. Pero si el teta prima es mayor que pi medios, entonces la deformación unitaria cortante es negativa. Y era lo que explicábamos cuando nosotros decíamos, tenemos esfuerzos cortantes. Entonces este es un esfuerzo cortante positivo. Los esfuerzos cortantes actúan en las caras positivas, en las direcciones positivas, y en las caras negativas, en las direcciones negativas. Entonces este es un esfuerzo cortante positivo, y lo que hace ese esfuerzo cortante es que mi ángulo, que en principio era pi medios, pasa a tener un ángulo menor que pi medios, y acá está nuestra deformación unitaria. Esto fue lo que varió. Entonces yo por dentro tengo mi ángulo teta prima, es decir que mi ángulo teta prima, él va a ser igual a pi medios menos la deformación angular o de corte. En este caso disminuyó. Si aumentara, tendría que sumarle a ese teta prima la deformación angular, que es el caso pues cuando los esfuerzos cortantes son negativos. Ya sabemos que nuestros esfuerzos cortantes negativos actúan en las caras positivas en la dirección negativa, y en las caras negativas en la dirección positiva, y en las caras positivas en la dirección negativa,
y en mi cara negativa en la dirección positiva. Y este pues ya hace lo contrario. Entonces, entre las esquinas lo que se presenta es un aumento del ángulo. En principio, mi esquina era de pi medios, entonces ya aumentó, este ángulo de acá, que es mi deformación angular. Entonces, para ese caso, mi teta prima va a ser igual a pi medios más mi deformación angular, porque como mi deformación angular es negativa, menos por menos, cuando reemplazo aquí en la fórmula, menos por menos es más. Y sabemos, pues, deformación angular positiva, cuando ya hay una disminución en el ángulo entre las caras positivas y hay una disminución en el ángulo entre las caras negativas. Y deformación angular negativa cuando hay un aumento entre el ángulo de las caras positivas y un aumento del ángulo de las caras negativas. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo, y de ese cuerpo tomamos un delta de volumen, un volumen que tiene el lado delta X, delta Y y delta Z, como se muestra en la figura, lo que sucede es que en principio tenemos nuestras dimensiones. Por acá nosotros vamos a tener un delta Y, por acá vamos a tener un delta X y por acá vamos a tener un delta Z. Y los ángulos de sus esquinas son pi medios. El ángulo que hay entre X y Z es pi medios. El ángulo que hay entre X y Y es pi medios. Y el ángulo que hay entre Z, entre el eje Z y el eje X, es pi medio. Ahí yo tengo mi figura que no está deformada. Se le aplica una carga a ese elemento. Interiormente él sufre unas deformaciones y unos alargamientos. Entonces yo tendré que esto es lo que me va a pasar. En mis esquinas hay una variación del ángulo. Entonces aquí mi ángulo pasó de pi medios menos la deformación angular entre el eje X y mi eje Y. Aquí también hay una variación. Mi ángulo pasó de pi medios menos la deformación angular XY, XZ. Y aquí tengo mi variación de ángulo entre mi eje Y y mi eje Z. Son esas variaciones. Y como se aplicó una carga, entonces mi elemento se alargó. Cuando yo utilizo mi fórmula de alargamiento, entonces yo sé que mi deformación unitaria va a ser igual a lo que se alargó dividido sobre mi longitud inicial. Lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Cuánto se alarga ese elemento? Ese elemento se alarga mi deformación unitaria multiplicado por mi longitud inicial. Entonces revisemos el lado, revisamos el lado delta Y. Esa es mi longitud inicial. Entonces mi longitud inicial, si tomo ese lado, o mis longitudes iniciales. Entonces, mi longitud inicial en X, mi longitud inicial en Y mi longitud inicial en Z van a ser sus respectivos deltas. Entonces aquí tendré un delta X, aquí tendré un delta Y y aquí tendré un delta Z. Esa es mi longitud inicial. Entonces, si quiero calcular cuánto se alargó en X, entonces mi deformación unitaria en X va a ser igual
a lo que se alarga en X sobre la longitud inicial, que es delta X. Entonces, ¿cuánto se alargó? Entonces se me alargó en X mi deformación unitaria en X multiplicado por mi delta X. Eso fue lo que se me alargó en X. Pero si quiero saber cuál es su longitud final, entonces la longitud final es su longitud inicial más lo que se alargó. Entonces, cuando el cuerpo está deformado, yo voy a tener una longitud final que va a ser mi longitud inicial, que es delta X, más lo que se alargó, y lo que se alargó fue deformación unitaria en X por delta X, entonces más deformación unitaria en X multiplicado por delta X. Y si a eso le saco un factor común, yo tengo que mi longitud final en X va a ser igual factor común, que es delta X, multiplicado por 1 más mi deformación unitaria en X. Entonces ese es el lado de X, mi lado de X cuando se deformó o alcanzó una deformación final. Entonces es esta expresión que está acá cuando el cuerpo está deformado, ¿sí? Lo que se alargó acá está deformado, entonces alcanza una longitud final. Lo que se alargó, lo que se acortó. Entonces va a pasar lo mismo acá. Entonces yo tengo que mi deformación unitaria en Y va a ser igual lo que se alarga en Y dividido sobre la longitud inicial en Y, que es delta Y. Entonces lo que se alarga en Y va a ser igual a mi deformación unitaria en Y multiplicado por la longitud inicial, que era delta Y. ¿Y cuánto alcanza mi longitud final? Entonces mi longitud final en Y va a ser igual a mi longitud inicial, que era delta X, más lo que se alargó delta Y, perdón, más lo que se alargó una deformación unitaria en Y por la longitud inicial de Y. Y si saco factor común, entonces acá nosotros tendremos que la longitud final en Y es igual factor común, que es delta Y, multiplicado por 1 más la deformación unitaria en Y. Entonces ese es el lado del elemento en Y que se alarga cuando yo someto mi elemento a unas cargas. Y sucede lo mismo si repetimos ese procedimiento de calcular mi longitud final para el lado delta Z. Entonces acá tendremos que la deformación unitaria en Z va a ser igual a lo que se alarga en Z dividido sobre la longitud inicial, que es delta Z. Por lo tanto, acá nos quedará que el alargamiento en Z va a ser igual a mi deformación unitaria en Z multiplicado por delta Z. Y tendremos entonces que mi longitud final en Z va a ser igual la longitud inicial que tenía, que es delta Z, más lo que se alargó, que es delta Z, por la deformación unitaria en Z. Entonces, deformación unitaria en Z por delta Z. Y acá, si sacamos el factor común, vamos a tener que delta Z multiplicado por 1 más la deformación unitaria en Z. Y ese es el lado que se alargó, que es esta expresión de acá. Entonces, todos mis elementos se van a alargar o se van a acortar longitudinalmente. Y en las esquinas se va a presentar una variación del ángulo. O sea, voy a tener unos teta primas, que es el ángulo que en primero era pi medios,
y le resto la deformación angular o de corte. Esas van a ser las componentes cartesianas de la deformación unitaria, cuando el cuerpo está deformado. Entonces, nuestra deformación unitaria longitudinal cambia la longitud de los elementos del rectángulo. Entonces, acá hay un cambio en la longitud del elemento con respecto a Y, del elemento con respecto a X y del elemento con respecto a Z. Hay un cambio en la longitud que aumenta o se acorta. Y para la deformación unitaria de corte hay un cambio de ángulos. Entonces fíjense que acá hay un cambio de ángulos. Mis ángulos que primero, que en principio eran pi, tuvieron una variación con respecto a la deformación angular, ¿sí? Deformación angular. Entonces, esto en principio que era pi medios, entonces tuvo una variación y este ángulo de acá ya se me convirtió en mi teta prima, que es pi medios menos la deformación angular. Para ese caso, mi deformación angular entre el eje Y y el eje Z. Acá están nuestras componentes. Entonces mi delta X inicial se alargó la deformación unitaria de X por delta X y su nueva longitud va a ser 1 más la deformación unitaria de X multiplicado por el factor común delta X. Lo mismo sucede para el lado delta Y y para el lado delta Z. Mi figura termina convirtiéndose en un paralelepípedo, esta figura que está acá, donde hay alargamientos o acortamientos de los lados y donde hay una variación de los ángulos entre las esquinas de los lados. Entonces, bueno, estos son los ángulos teta primas que tienen una variación de pi medios. Entonces variaron pi medios menos la deformación angular entre los lados. ¿Qué pasa con las deformaciones unitarias normales? Causan un cambio en el volumen del elemento, mientras que las deformaciones unitarias de corte causan un cambio de su forma. Ambas variaciones se presentan simultáneamente, como en la figura que mostrábamos anteriormente. ¿Qué pasa con los diseños de ingeniería? En los diseños de ingeniería se presentan deformaciones muy pequeñas. En particular, las deformaciones unitarias normales son mucho menores que la unidad. Cuando eso sucede, se conoce como análisis de las deformaciones unitarias pequeñas. Y aquí lo que pasa es que el seno del ángulo, el seno de teta, tiende a teta, el coseno de teta tiende a la unidad y la tangente de teta tiende a ser teta, siempre que el valor de teta sea muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ángulo muy pequeño y decimos tangente de ese ángulo, el valor de ese ángulo tiende a teta. Acá hay un dibujo en el cual nosotros podemos apreciar la variación de mi elemento. Entonces este elemento está sin carga y cuando tiene carga, entonces él se alarga transversalmente, pero se alarga longitudinalmente. Entonces acá él se alarga
longitudinalmente si la carga es de tensión y transversalmente se acorta. Mientras que mi línea diagonal, esta línea que está acá, tiende a presentar una variación del ángulo. Entonces este ángulo θ de aquí alcanza un ángulo θ' y mi ángulo θ' es diferente de θ. La diferencia entre estos dos ángulos va a ser la deformación angular o de corte. Es un elemento por carga axial de tensión, él se alarga longitudinalmente, se acorta transversalmente y tiene una variación de un ángulo. Va a disminuir, sí, ese ángulo que está ahí va a disminuir. Pero todas esas deformaciones están asociadas. Deformaciones longitudinales y deformaciones transversales, ellas están asociadas. Y también la variación del ángulo o la deformación angular. Todas se presentan simultáneamente al tiempo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. La parte central del globo tiene un diámetro de 10 milímetros. Si la presión del aire dentro de él hace que el diámetro del globo se convierta en 125 milímetros, determine la deformación unitaria normal promedio en el caucho. ¿Cuánto va a ser esa deformación unitaria? ¿Cuánto será esa deformación unitaria? Deformación unitaria longitudinal de mi globo. ¿Cuánto me da? Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, deformación unitaria será diámetro final menos diámetro inicial sobre diámetro inicial. Entonces aquí tendremos que alcanza un diámetro final de 125 milímetros menos mi diámetro inicial, que era 100 milímetros, dividido entre 100 milímetros. Entonces esto es 25 milímetros sobre 100 milímetros. Entonces yo aquí tendré que esto es 0.25 milímetros sobre milímetros o 0.25. O sea que la respuesta es C. ¿Preguntas, dudas? Hasta acá, ¿quién tiene? Segunda pregunta. ¿Cuál es la unidad de deformación unitaria? ¿Milímetro, milímetro sobre metro, micrón o ninguna de las anteriores?
Ninguna de las anteriores. ¿Sí? Esto hubiese sido, aplicaría si fuera milímetros sobre milímetros. Milímetros es unidad de longitud, micrón, no sé qué sea, un distractor. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. Esta es una de las aplicaciones en las cuales nosotros podemos apreciar deformaciones unitarias o deformaciones de corte. Entonces, para este elemento que se llama neopreno, y los neoprenos son unos elementos que tienen unas platinas en su exterior y el centro es de un material muy parecido al de la llanta, un carbono reforzado, un plástico. Entonces, los neoprenos se colocan en los puentes, ¿sí? En los puentes, entonces descansa un elemento sobre el puente y pues el puente va a transmitirle una carga puntual. Entonces esa carga puntual pues va a hacer que ese elemento disminuya su volumen. Entonces él se acorta. Esto tenía una longitud inicial, y alcanza una longitud final porque está recibiendo una carga de compresión. Entonces yo ahí tengo una deformación unitaria longitudinal que va a ser igual a mi longitud final menos mi longitud inicial sobre mi longitud inicial. Pero en los puentes también se presentan cargas horizontales. Cuando un camión frena, entonces él ejerce una fuerza de fricción longitudinal que va a hacer que este elemento se deforme. Entonces allí yo voy a tener una deformación angular o de corte. En principio él tenía pi medios y al final él tuvo una disminución del ángulo y esta disminución del ángulo es mi deformación angular. Esas deformaciones longitudinales o esas deformaciones angulares o de corte, los códigos de diseño nos controlan unos valores máximos de las deformaciones longitudinales que se deben presentar en el neopreno o de las deformaciones angulares o de corte que se deben presentar en el neopreno. Entonces cuando ustedes estén viendo su curso de puentes, el profesor les va a mostrar unas formulitas de cómo calcular las deformaciones longitudinales y las deformaciones de corte de ese neopreno, y si está ok, entonces se podrá colocar ese neopreno de acuerdo a la carga que le esté llegando o al peso del puente que se está apoyando en ese neopreno.